Hola, buenas tardes. Hoy día le hablaremos sobre nuestro trabajo de protocolos y estándares de audio. Nuestro grupo se conforma por Benjamín Escobar, Ignacio Arancibia y Pedro Gálvez. La evolución del audio multicanal y cómo ésta ha permitido crear experiencias sonoras cada vez más inmersivas a lo largo del tiempo. Hemos pasado de los sistemas tradicionales como el 5.1 a entornos tridimensionales más avanzados, utilizados actualmente en cine, videojuegos, música y plataformas de streaming, para asegurar que estas experiencias sonoras sean coherentes y se reproduzcan de manera uniforme sin importar el estudio, equipo o el país que se esté escuchando. Se han creado normas internacionales y tecnológicas especializadas. Una de las más importantes es la recomendación ITU 775. Establece las bases del audio multicanal. Esta norma garantiza que la mezcla hecha en un lugar pueda escucharse correctamente en cualquier otro entorno homologado. Hoy explicaré brevemente en qué consiste esta norma y por qué es tan importante. La recomendación ITU fue elaborada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Su objetivo principal es definir cómo debe configurarse un sistema de audio multicanal, especialmente el formato 5.1, que durante décadas ha sido estándar en cine, televisión y estudios de mezcla. La configuración de canales. La norma especifica 6 canales fundamentales: frontal izquierdo, frontal derecho, central, sonoround izquierdo, sonoround derecho y LFE. Cada uno tiene un rol específico para garantizar la claridad, la direccionalidad y fidelidad sonora. Y con esto se lleva a que necesita un posicionamiento de altavoces, ya que esta regla establece ángulos exactos para la colocación de los altavoces. Los frontales izquierdo y derecho deben ubicarse aproximadamente a 30 grados del oyente. El altavoz central debe estar directamente al frente en unos 0 grados, y los sonoround deben colocarse entre los 100 y 120 grados, ligeramente detrás del oyente. Este diseño garantiza una imagen sonora envolvente, estable y equilibrada. Niveles y condiciones de escucha. La norma también indica niveles de referencia para que todas las mezclas suenen igual en distintos estudios. Requisitos del entorno de escucha, ya sea la acústica, la reverberación y la distancia al oyente. Y la compatibilidad con sistemas estéreo y reducción a otros formatos. La importancia de la norma ITU es fundamental porque asegura uniformidad en la mezcla y reproducción del sonido, permite que la producción creada en un estudio pueda escucharse con fidelidad en otro, y establece que la base del audio multicanal, del cual partieron tecnologías inmersivas modernas como el Atmos, DTC y el Auro 3D. En resumen, la norma ITU es la piedra angular del audio multicanal tradicional. Su precisión y estandarización ha permitido que la industria evolucione hacia formatos cada vez más inmersivos, manteniendo siempre la coherencia y calidad sonora. Gracias a esta norma, hoy podemos disfrutar de experiencias envolventes que respetan la intención original de los creadores. Bueno, siguiendo después de mi compañero, ahora pasaremos a hablar de lo que es el software de Dolby Atmos, más específicamente Dolby Renderer. Bueno, para partir, cabe destacar que necesitaremos tres extensiones, que una sería Dolby Atmos Binaural Settings, la otra Music Panel y la otra LTC Generator. Que de igual manera, si uno se compra un plugin, estas vienen incluidas y más adelante veremos para qué sirve específicamente cada una. Bueno, aquí ya en el plugin vamos a ver a nuestra parte izquierda lo que dicen como objetos, que en realidad vendrían siendo las señales de audio.
A la derecha tenemos la referencia visual de nuestra cabeza. Cuando pongamos un objeto vamos a ver la referencia de dónde está y ubicarlo. Bueno, aquí creamos un nuevo archivo en File y seguimos en el DAW. En el DAW vamos a tener que configurar la salida acá en Option, Audio Setting y Dolby Audio Bridge. Configuramos el sample rate también en 48.000, que este debería ser el mismo que del Dolby Atmos, para que sea congruente y no hayan problemas, todo ese tipo de cosas. Bueno, acá en el Dolby nos vamos a preferencia y configuramos también que estén los inputs y los outputs como corresponde. Acá tiene que ser Dolby Audio Bridge para que se cree el puente entre el DAW y el Dolby Atmos. El output tiene que ser el de preferencia de nosotros, puede ser la tarjeta de sonido, la salida del computador, del audífono, generalmente la de la tarjeta. El LTC Input Channel lo dejamos en 129 y debemos recordar este número. El frame rate y el sample rate lo dejamos en 48. Bueno, de estándar lo dejamos en 24 el frame rate. Los headphone render mode lo dejamos en binatural, que esto es lo que va a crear el efecto de espaciado 3D y no el estéreo simple. Los headphone only mode lo dejamos activado para que Dolby Atmos entienda que tenemos unos audífonos y no todo el sistema con los parlantes y todo eso. Bueno, siguiendo acá en el master voy a eliminar el limiter que no me sirve y en el mismo master debo poner el binatural y acá vemos la lista de los objetos, como dice Dolby Atmos, que tenemos. Acá tenemos una referencia, o sea, un apartado que dice off, near y far. Esto es porque te pregunta qué tan lejos y qué tan cerca quieres el objeto en sí. En near es muy cerca, en mid como medio o normal y en far es como más lejos. Más alejado se siente del oído el objeto o el audio en sí. Acá nos vamos al último apartado, ya que este será al último inserto porque este va a ser de referencia nomás para hacer la conexión. Con el LTC lo colocamos en 24 fps y acá en la salida le colocamos en 129, que es la misma que habíamos recordado anteriormente. Siguiendo, vamos a reproducir y verificando que se escucha, pero está raro porque hay que dejar el master out en none para que pesque la salida del bridge y no la del master del FL, no la del bus master. Igualmente cabe destacar que estos buses no los tenemos en el Dolby Atmos, no tenemos ni buses ni master, no tenemos las salidas directas nomás. Entonces hay que tener eso en cuenta para mezclar dentro del Dolby. Acá verificamos de que ya está sincronizado, vemos el secundero correr, al igualmente que en el DAW. Vamos a hacer una prueba con el sonido del kick que está ya cargado en FL y vemos de que está saliendo la señal pero no suena. Esto es porque tenemos acá inactivos los canales del objeto, por lo cual acá en el inserto 1, que es el audio que estamos usando, deberíamos colocar la extensión para que envíe la señal del audio, o sea, del canal del DAW hacia el Dolby. Vamos a usar el output 11 y 12, recordando que es una señal estéreo. FL por defecto nos va a entregar canales siempre estéreo, o sea, doble. Por eso es que las salidas que nos salen acá son output 11 y 12, 13 y 14, 29 y 30. Son todas señales estéreo. No hay mono. Si fuera otro DAW sería distinto. Aquí vemos que ya estamos recibiendo señal. Por lo cual deberíamos cargar el Music Partner
Acá configuramos al mismo que tenemos la salida y ya debería estar saliendo por el Dolby. Acá, si bien escuchamos de que tenemos como el estéreo abierto, si nosotros acercamos este mismo objeto un poco más, vamos a sentirlo más presente y mientras más lo alejamos, es el mismo concepto como se ve acá en la figura. Mientras más cerca la cabeza se ve, más presente se siente y más al fondo, menos presente y como con más efecto 3D se siente. Si bien nos dimos cuenta que en el apartado que está abajo de linking lo cambiamos a copy y deja de tener ese efecto espejo a la mitad y podemos sentir el sonido como ya uno solo y no como dos que está por defecto que vendrían siendo el estéreo igualmente. Ya acá se siente como un objeto solamente y es más perceptible, más fácil de percibir este efecto 3D. Acá también tenemos un apartado que es Sequencer, que está hecho para hacer secuencia. Vamos a agrandar el patrón para que sea más fácil de apreciar. Entonces activamos el Sequencer, elegimos una figura, vamos a elegir la figura circular y como vemos se desactiva el XY y acá elegimos los patrones que va a durar como la automatización en sí. Seguimos y acá le vamos a dar play. Nos damos cuenta de que sigue la secuencia, es como un tipo de automatización. Y si nos devolvemos el software, vemos la referencia que está moviéndose. Bien, acá el apartado de Z es la altura, entonces nosotros podríamos percibir el sonido más alto y si lo vamos cambiando, va cambiando la altura, podemos elegir más arriba, hasta como sentir la sensación de que ya está en el techo, o bajar y sentir hasta que está en el suelo. El size también es como, por así decirlo, la velocity en los DAW, que te da la sensación de que está como golpeando el sonido un poquito más fuerte o un poquito más grande en sí. Bueno, con esto ya tendríamos más o menos una referencia de cómo mezclar en Dolby Atmos. Si bien es tedioso poner el Music Panel en cada canal, podríamos hacer un tipo de plantilla, poner canal por canal. Y también he sabido de que hay otros DAWs que no es necesario poner canal por canal. Acá en FL funcionó de esta manera y es el funcionamiento que tiene Dolby en este tipo de DAWs. También hay otros que funcionan de la misma manera, pero también hay otros que funcionan más fácil, por así decirlo. Pero volviendo a lo que es el software, aquí dándole al botón rojo podemos hacer una breve exportación, pero bien nos especifica el Dolby Atmos de que estos niveles integrados deben ser en menos 18. Entonces vamos a resetearlo y vamos a bajar la señal para que de esta forma esté en un nivel más saludable. Acá vemos que llega a menos 24. Si bien no especifican menos 18, podemos dejarlo en menos o más cerca de menos 18, pero ese es nuestro límite. Vemos que está todo bien. También iba a recordar que el master, la apreciación que hay si nosotros apagamos esto es muy diferente al mid. Entonces vamos a ir cambiando para ver una apreciación distinta. Y acá en FAR ya el sonido se escucha más lejano. Esto se puede configurar a preferencia. Cabe destacar de que no es lo mismo mid que off. En off como que no tiene percepción de... Uno no puede tener percepción de lejano, de cerca. Entonces en mid ya le da como una referencia como normal, como un objeto real.
Acá, como les digo, vamos a apretar el botón rojo y con eso ya tendríamos grabado lo que sería nuestra secuencia. Dolby Atmos, aparte de especificarnos unos LKFS integrados de menos 18, también nos especifica que nuestro True Peak debería ser de menos 1. Entonces, si nos vamos al apartado de Input and Master y en Loudness Analysis, podemos analizar nuestra señal y verificar de que todo esté como querramos y debajo de lo que nos especifica Dolby. Para exportarlo nos vamos a File, Export Audio y ADMV, o sea, BWF. Nos vamos a exportar, le ponemos nombre y rectificamos de que esté el archivo. Y acá podemos ver que el archivo se exportó correctamente. Este archivo, según nos especifican, ya sería el archivo a cargar en las plataformas digitales o depende si queremos hacer una película o una canción. Si fuera una canción, según la especificación de Dolby Atmos, este archivo ya estaría en condiciones de subirse en plataformas digitales. Habría que, para tenerlo en un volumen competente, habría que quizá acercarlo un poquito más a menos 18 y un poquito más a menos 1 de TruePic. Pero esta es una referencia de cómo se podría hacer y mezclar en Dolby Atmos. Para finalizar, cabe destacar de que este método solo es viable por Mac, no por Windows, ya que Windows no tiene compatibilidad con los 3 plugins ni con el Dolby Atmos Bridge, que el bridge sería el más importante, ya que es el encargado de sincronizar la salida del DAW con la entrada del Dolby Atmos. De hecho, en la página de Dolby Atmos, cuando uno va a comprar, si uno baja hasta cierto punto, hay una tabla con los elementos que son compatibles con Mac y los cuales no con Windows. La gran mayoría son compatibles con Mac, pero no con Windows. No podemos empezar a hablar de Auro 3D sin definir primero, por supuesto, lo que es el sonido 3D. Cuando hablamos de sonido 3D, no hablamos sobre un sonido surround, como se mal marketizó por mucho tiempo. Con sonido 3D nos referimos a un sonido inmersivo, que muchas veces está basado en la física de los objetos. Un sonido que ocupa, por decirlo de alguna forma metafórica, la capa superior de la cabeza, que no solo sucede a tu alrededor como naturalmente sería en un sistema surround, como por ejemplo el 5.1, sino que también sobre ti. Cuando eso ocurre, tanto en cine como en casa, estamos hablando de un sonido 3D. Hay algunas compañías que han podido llevar este sonido de forma virtual a algunas soundbar o headphones, como Dolby Atmos, que es muy usado en algunas marcas de audífonos y barras de sonido que han podido simular hasta cierto punto esta suerte de sonido inmersivo 3D. Bueno, hasta ahí lo que vendría a ser el sonido 3D. Ahora vamos a hablar de Auro 3D. Primero que nada, les cuento que Auro fue lanzado al mercado por ahí del año 2005, mucho antes que Dolby Atmos o DTS:X, por la compañía belga Audio Technologies. ¿En qué consiste? Bueno, para lograr el sonido 3D, compañías como Dolby o DTS lo único que exigen, además de tener tu sistema surround, es que también añadas 2 speakers en el techo. Aunque Auro rompe eso y utiliza otros principios. Auro divide el sonido en 3 partes. Ellos la definen como capas. Tenemos la primera capa, que sería más o menos a la altura de tus oídos hasta tus hombros, a 0 grados, lo cual definidos como el surround normal, como el 5.1, 9.1, etc. Tenemos una segunda capa, que sería desde arriba de la cabeza con una angulación de 30 grados respecto al punto de escucha. Y la tercera capa, que estaría en el techo, apuntando en 90 grados perpendicular al punto de escucha. Ahora, cabe aclarar que hay 2 modalidades de uso. Los desarrolladores explican que la tercera capa se forma de manera natural por las diferentes reflexiones de los altavoces en el techo. Sin embargo, está la opción de transformar el sistema a la modalidad Auro 8.0, como la bautizaron, que consiste en agregar un solo speaker en el techo o top ceiling, el cual lo llamaron la voz de Dios.
Auro 3D, en cambio, te exige como mínimo un sistema 9.1, lo cual se logra añadiendo 4 speakers en la segunda capa. Para empezar la comparación, primero nos preguntamos, ¿para qué sirven estas herramientas? Y sirven para lo mismo, hacer que la experiencia de ver una película o jugar un videojuego hasta escuchar música sea lo más inmersivo posible. Ambos códecs exigen que para una reproducción satisfactoria, tanto el contenido como los altavoces y el receiver deben ser compatibles, es decir, marca Dolby, lo que lo hace más caro. La misión de Dolby es transformar el sonido envolvente surround en una situación tridimensional de audio, es decir, por delante, por los lados y por detrás, pero también desde arriba, dándote una percepción distinta de la obra que estás disfrutando. Por ejemplo, si está lloviendo o pasa un avión, lo sentirás encima de ti. Dolby Atmos obviamente pertenece a Dolby, por lo que para utilizarlo debes pagar licencia, aunque hayan suscripciones que traiga Dolby Atmos incorporado como Netflix o videojuegos, la calidad de reproducción es menor. ¿Qué es DTS:X? Bueno, acá estamos en otro códec de audio aparte, que no tiene un sistema específico de reproducción, por lo que puede funcionar de una forma más libre. Tiene menos licencias y se puede setear de la misma forma que Dolby, porque sirven para lo mismo. ¿A qué me refiero con libertad? Bueno, Dolby te indica específicamente dónde colocar los altavoces. En cambio, DTS:X los detecta automáticamente y se ajusta para entregarte la experiencia, aunque siempre hay un estándar mínimo que cumplir. Digitalmente, DTS:X es superior porque puede codificarse a una tasa de bits mucho más alta que Dolby, lo que le da ventaja a Dolby comercialmente, ya que al ser más liviano, lideró la campaña por su implementación más rápida en los cines y firmando contratos con compañías de videojuegos. Aunque, para nosotros como conclusión final, el consumidor común no distingue diferencia y para ellos la experiencia es la misma, puesto que ambos implementados con profesionalismo e intención funcionan de la misma manera. Muchas gracias por su atención.